Llevo un tiempo encontrándome una noticia que así de primeras tiene cierto tufillo a ser falsa. Es como demasiado buena para ser verdadera. Científicos españoles encuentran una posible cura contra el cáncer en las cuernas de ciervo. Al leer estas noticias yo me siento como alegre y con ganas de celebrarlo, pero por otro lado ya soy algo escéptico y uno no sabe qué titulares creerse y qué titulares no. Pero es que las noticias hacen referencia a unas publicaciones en revistas científicas, algunas de las más serias e importantes del mundo. Así que hoy comienzo un viaje con vosotros a través de este reportaje en el que voy a investigar qué hay de cierto detrás de estos titulares, voy a entrevistar y dejar hablar a algunos de los principales protagonistas de este suceso. Yo como ingeniero técnico forestal voy a contaros todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida sobre cuernas de ciervo, volviéndoos pequeños expertos en cuernas de ciervo, y todas aquellas cosas que no comprendo o aquellas dudas que me van a ir surgiendo voy a viajar a preguntárselas a los verdaderos expertos. Además, gracias al apoyo y patrocinio del Centro de Investigación de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, CIMA, perteneciente a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, hoy voy a mostraros a los ciervos, no como estáis acostumbrados a verlos y a que os los muestren, sino como los veo yo, a las verdaderas señoras y señores del reino del bosque, que son animales excepcionales que llevan al lado nuestro toda nuestra existencia, que estoy seguro de que aún tienen muchísimos secretos que desvelaros en este reportaje. Así que, ¡vamos allá! No sé si sois conscientes del extraordinario suceso que supone para un macho regenerar toda esta estructura ósea cada año. O sea, a ver, salvando las diferencias, es como si a mí me cortasen los brazos cada año y al menos los huesos y la piel me volviesen a crecer. Para que esto suceda, el cuerpo del ciervo macho, durante el tiempo en que están creciendo las cuernas, sufre como de una osteoporosis temporal. O sea, su cuerpo se debilita mucho. Los huesos los tiene como de peor calidad, por así decirlo. A ver, estoy resumiendo mucho, pero es que requiere tantos nutrientes el crecimiento de las cuernas durante esos meses que los demás huesos, no es que cada ciervo que veáis cojeando pues tenga una rotura por esa osteoporosis, por esa debilidad de huesos, pero muchos de ellos sí. O sea, necesitan tantos nutrientes destinados a sus cuernas que el resto de su esqueleto se resiente un montón. Este suceso de osteoporosis temporal no se da en ningún otro mamífero del mundo. Todo ese sufrimiento al final va a tener su recompensa para el macho, porque va a poder conseguir su propio harén de hembras que se van a fijar en el tamaño de sus cuernas como símbolo de la salud que tiene el macho y además en su simetría, en si son idénticas, pero ya sabéis, invertidas, porque si no lo son, eso es señal de poca salud. ¿Qué partes podemos encontrar en una cuerna de ciervo? Pues está el medallón o roseta, que está como arrugado, es justo por donde la cuerna se va a desconectar del cráneo cuando termine el invierno, y que tiene esas arruguitas, porque es por ahí por donde pasarán las venas que van a darle nutrición a toda la cuerna mientras crece. Luego está la luchadera, que os podéis imaginar para qué sirve, la contraluchadera, que no siempre se desarrolla, las puntas o candiles medios y la corona o candil distal, y todo construido sobre el palo. El ciclo de crecimiento de una cuerna de ciervo, algo muy importante que entendáis para este reportaje. Mirad, es un ciclo anual. A finales del invierno, los ciervos pierden sus cuernas. Primero las pierden los ciervos más mayores y después normalmente los jóvenes. De hecho, es normal ver a veces en la misma fotografía a adultos que ya han perdido sus cuernas y después aparecen los jóvenes con las cuernas de palillo que llamamos baretos.
Y es entonces, en los primeros días de la primavera, cuando se produce el milagro natural, el ciclo de crecimiento óseo más rápido del planeta. En poco más de 4 meses, a una media de 2,5 centímetros por día, crecen hasta estar completas al principio de verano. A finales del verano ya necesitan quitarse esa piel, esa borra que está seca, pero no se cae sola. Tienen que restregar las cuernas contra todo lo que pillan. Es el momento de la escoda. No acabo de decidirme cómo enseñaros o cómo hablaros de la escoda gráficamente, porque creo que hay como 3 formas de hacerlo. La primera sería hablaros de los importantes daños que muchas veces sufren los árboles por todo este restriegue de cuernas con mucha fuerza sobre sus troncos, que realmente llegan a hacerles pues heridas importantes. La segunda sería enseñaros grabaciones dramáticas de los ciervos con las cuernas ya como despellejándose de piel seca, mezcladas a veces con barro, que bueno, uno ya no sabe cuándo es sangre, cuándo es barro. Y la tercera sería hacerlo de una forma cómica, que a veces reconozco que sí que es un poco cómico, porque sin querer los machos se van, al arrastrarse contra los arbustos, se van encajando un montón de ramas, de hojas, y parece que durante esta época del año pues que se disfrazan, ¿no? Que como que se camuflan de bosque, y llega a ser un poco cómico. Cuando llega el otoño es cuando ocurre la berrea. A ver, que es difícil de grabar, porque casi todas las peleas se evitan. Si hay un macho de tamaño medio con un macho de tamaño grande, normalmente la pelea se evita. Pero cuando 2 machos se encuentran del mismo tamaño, es cuando ocurre la pelea. Por último llega el invierno, muchos de los machos están tan agotados que no van a sobrevivir a él, pero todos aún utilizan las cuernas para levantar la nieve y buscar bajo la nieve pues el poco alimento que pueden encontrar en el bosque. Y ese es el ciclo anual de una cuerna de ciervo. Uno de los errores más típicos es pensar que un ciervo, cuanto más años tiene, desarrolla unas cuernas mayores. Y no siempre es así, porque hoy sabemos, por ejemplo, que es muy importante si ese ciervo ha tenido acceso a unas plantas o a otras en ese periodo de crecimiento de las cuernas, si ha habido heladas tardías en el crecimiento de esas plantas o cualquier suceso meteorológico que las haya afectado, que luego puede verse traducido en que los ciervos tengan unas cuernas, por ejemplo, que se astillen o que se partan enseguida. Y por último y más importante, el nivel de testosterona, que es verdad, viene determinado muchas veces por la edad, pero también por el estado de salud de ese año del ciervo. Si hay un ciervo que normalmente desarrolla unas cuernas grandes,
pero ese año ha estado enfermo, o si ya ha cumplido muchos años, el nivel de testosterona empieza a bajar y las cuernas le empiezan a crecer un poquito más pequeñas. Bueno, pues hasta aquí todo lo que sé contaros sobre las cuernas de ciervo, todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, y creo que no me he dejado nada en el tintero. Ahora ya sabéis, igual que yo, cómo utilizan este recurso, que les crece una vez al año en la cabeza los ciervos en su propio beneficio. Ahora yo me pregunto, ¿alguna vez los humanos hemos utilizado las cuernas de ciervo en nuestro propio beneficio? Pues para resolver estas dudas, ahora me va a tocar viajar a Santander para visitar a los compañeros del grupo Eguadapta de la Universidad de Cantabria. Allí trabajan en el proyecto RC Subsilence desde hace más de 5 años, dirigidos por la doctora Ana Marín, y han estado investigando la dieta en la prehistoria, las relaciones del Homo sapiens con los neandertales, y creo que van a poder resolver mis dudas sobre las astas de ciervo en la prehistoria. Hola, Ana. Hombre, ¿qué tal, Diego? Muy Qué bueno bien. verte. Sí, ¿Qué tal? ya ha llegado. Perdona que te asaltemos así, pero tenía la duda de, no sé si vosotros me lo podéis resolver, ¿con qué certeza se puede saber si en la prehistoria los humanos o los grupos humanos ya utilizábamos al ciervo como recurso de alguna forma? Pues sí, efectivamente, no vas mal encaminado. El ciervo es un animal que está presente a lo largo de toda la prehistoria en el continente europeo, y los grupos humanos, las diferentes especies humanas que habitaron durante la prehistoria, hicieron uso de los ciervos, pero además un uso muy intensivo de estos animales. Lo cazaban para consumir su carne, pero también explotaban la grasa que contenían los huesos, la médula, utilizaban las pieles, los tendones, los intestinos, el cerebro, la lengua, absolutamente todo, incluso llegando a utilizar los huesos para el propio desarrollo de su tecnología. Entonces sí, el ciervo quizás podríamos decir que a nivel europeo es uno de los animales más consumidos a lo largo de toda la prehistoria. Más que el bisonte, más que otros. Sí, es que tenemos una idea a veces muy centrada en esos grandes mamíferos, en los bisontes, en los caballos, que sí, que se están cazando y se están consumiendo, pero el ciervo es uno de los animales medio grandes que más abunda en los diferentes contextos ecológicos que tuvieron lugar a lo largo de la prehistoria en el continente europeo. Nosotros, normalmente en los yacimientos arqueológicos, fundamentalmente en los yacimientos paleolíticos, la mayoría de huesos que encontramos aparecen en este estado, altamente fragmentados, porque, como te he dicho antes, hacen un aprovechamiento muy intensivo de esos animales. Todos estos huesos que te enseño son huesos largos de ciervo que están fracturados intencionalmente cuando estaban en fresco para obtener su médula. Pero además, si fuésemos al microscopio, podríais ver que tienen marcas que nosotros denominamos marcas de corte, que se han producido con los instrumentos líticos, sus cuchillos, en las labores de carnicería para preparar el animal para su consumo. Estos grupos se dieron cuenta rápidamente de las ventajas de este tipo de biomaterial que se repone cada año y que es muy flexible. Es que en la naturaleza las astas se utilizan para los machos durante el celo, como lo sabes muy bien, y se caen, y entonces requieren una buena resistencia al impacto y también una buena flexibilidad. Una flexibilidad para que no se partan. Para que no se rompen durante el celo. Por lo tanto, durante la prehistoria, probablemente que es el biomaterial más flexible disponible, sin duda más que el diente, el marfil o que los huesos. Y generalmente la parte más usada es esta parte. La larga, el palo. Sí, claro, que es la parte la más recta y la más larga. Entonces, fue explotado para la fabricación de diferentes tipos de objetos. Algunos objetos que funcionan en percusión, porque es flexible, entonces que se usan en percusión como los... ¿Percusión de música? No de música, percusión como útiles que se utilizan por el trabajo de la lítica, como los percutores o los retocadores. Okay. Pero también para una gama de objetos por la supervivencia de estos grupos, que son las armas.
con este asta puede fabricar una azagaya. Generalmente de esta parte podemos ver las marcas, se llama huellas de ranurado, sí, para sacar, extraer una parte que se amanga en una eje de madera y para partir a casa. Ya. 17.000 años magdaleniense entonces. Claro, 17.000 años porque hemos realizado una fecha. Aquí hemos tomado una muestra. Durante el Paleolítico Superior, durante 30.000 años se utilizaban las astas y se encuentran en muchos yacimientos de Europa. También los residuos de fabricación, así como los objetos elaborados. Muy bien, pues ya me va quedando más claro cómo utilizábamos estas astas en el pasado. Ahora quiero entender cómo las podríamos llegar a utilizar en el futuro. Y para eso tengo que viajar hasta el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, donde he quedado con un joven y prometedor investigador llamado Nicolás Alegría, que el pobre ha prometido tratar de explicarme lo que está haciendo como si yo fuese un niño de 7 años, para que lo pueda entender. Hola, Nico. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por recibirme. No, gracias a ti. Me han dicho que estás haciendo un doctorado que tiene que ver en algunos aspectos con las cuernas de ciervo. ¿Eso puede ser verdad? Sí, justamente. Estamos trabajando en probar el efecto anticancerígeno de las cuernas en crecimiento de los ciervos. Oye, te noto en el acento algo chileno, ¿puede ser? Pues sí, vengo de Chile y lo bueno es que estos laboratorios han apostado por mí porque no apuestan por cualquier tipo de extranjero. Vamos. ¿Y llevas mucho tiempo con el doctorado? Actualmente la colaboración de mi director de tesis, Tomás Landete, y el grupo de los cérvidos, estamos en colaboración con el laboratorio de Carmen Ramírez en la UPM, estamos trabajando en la Universidad Politécnica de Madrid, específicamente en el Centro de Tecnología Biomédica. Su laboratorio se llama Cancer Stem Cells. Bueno, desde aquí mandamos un saludo a Tomás Landete entonces y muchísimas gracias por habernos puesto en contacto contigo y con Carmen. ¿Llevas mucho tiempo con el doctorado? Pues sí, este es mi tercer año, ya estamos avanzados y vamos a ver si lo podemos seguir continuando. ¿Y utilizáis muchas cuernas de ciervo o te vale con unas pocas? Pues la verdad, hasta el momento hemos utilizado pocas cuernas de ciervo. Para realizar todos los ensayos que hemos hecho hasta el momento, hemos utilizado pocas, considerando que han sido bastantes. He probado en distintos tipos tumorales, por ejemplo, osteosarcoma, cáncer colorectal, cáncer de mama, melanoma, glioblastoma. Dentro de la UCLM, de la Universidad de Castilla-La Mancha, tenemos nuestra propia granja en donde, bajo condiciones óptimas, a los ciervos, tras 60 días de que le empiecen a crecer las cuernas, se las cortan. Pero esto todo es bajo un procedimiento con comités de éticas que se dan al animal, que les ponen anestesia para impedir que les duela o agarren miedo. Pues la verdad, uno puede pensar que las cuernas son como el cuerno de rinoceronte, al menos yo lo pensaba así, y creo que mucha gente puede que piense así, pero no, este es un tejido mucho más complejo. Este se cae y se renueva una vez al año, o sea, estamos hablando de prácticamente el único tejido animal, mamífero, que se renueva. Entonces, esto puede ser un gran beneficio si estudiamos, por ejemplo, la medicina regenerativa, pero también, como hemos visto en artículos científicos, tiene un efecto anticancerígeno. Entonces, ¿qué es lo que puede contener? Estamos hablando de un tejido heterogéneo que contiene cartílago, contiene hueso, contiene vasos sanguíneos, tiene la piel de fuera, tiene los pelos y en la parte de más arriba, en la punta, tiene células madre. Estas contienen todo en las puntas de las cuernas. Sí, en la parte de más arriba, en arriba, la punta, en la corona de arriba. Justamente, donde sigue el crecimiento, donde sigue elongándose, pues ahí es donde se encuentran estas células madre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto crece de manera muy rápida, más que el cáncer. Para ello utiliza una genética muy similar a la del cáncer, denominada protooncogenes. Los tiene activos. Protooncogenes. Protooncogenes, ok. Justamente, esta actividad genética genera una alta proliferación o alta tasa de crecimiento celular. Crece de manera descontrolada, pero a la vez controlada. ¿Por qué? Porque no produce cáncer, no produce tumores.
La verdad es que como tenemos distintos tipos de tumores, cada tumor, por ejemplo, osteosarcoma, melanoma, cáncer de mama, va a tener su propia característica y va a crecer a su manera. Y es más, entre los mismos tipos de cánceres, por ejemplo el colorectal, sabemos que en una persona funciona de una manera, en otra persona funciona de otra manera. Entonces, nos gustaría encontrar solo una molécula que hiciera efecto en cada tumor. Sin embargo, como es un tejido heterogéneo, puede que muchas de estas moléculas estén ejerciendo acción sobre estas células. O sea que aún hay que identificar cada molécula para cada, por ejemplo, cada tipo de cáncer. Justamente, tenemos colaboraciones con Nueva Zelanda, por ejemplo, que en un congreso que tuvimos hace un mes más o menos, en agosto, conocimos a una persona llamada Stephen Hans y trabaja en la caracterización de estas proteínas, en todo el contenido que pueda generar estas cuernas. Entonces nuestra labor sería ver todas las proteínas estas y ver si es que generan algún efecto dentro de la célula tumoral. Ok, oye, me han chivado, no sé si será verdad, que la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer está financiando tu doctorado. ¿Qué se siente cuando hay una asociación así? O sea, me imagino que ya es responsable cuando el gobierno está financiando tu doctorado, pero cuando es una asociación de lucha contra el cáncer la que se toma tan en serio tu doctorado, ¿qué se siente? Pues la verdad me llena muchísimo que hayan puesto la dedicación en mí, porque al final que se enfoquen en una nueva terapia que está recién en pañales, que puede ser un futuro, pues la verdad me siento muy satisfecho y le agradezco mucho a la Asociación Española contra el Cáncer, a la sede de Albacete, por haberse enfocado en este proyecto y en mí especialmente, para que pueda dar a luz todo lo que estamos realizando. Yo estoy al menos muy contento de que lo hayan hecho, porque creo que sí que es un estudio muy prometedor a medio a largo plazo, porque esto no consiste en que tú cojas una cuerna de ciervo y te la frotes por el brazo ni nada así, ¿no? O sea, ya tenemos estudios de glioblastoma en ratones. El glioblastoma es un tumor cerebral, es uno de los más agresivos. Ratones con tumor cerebral que le habéis aplicado esta sustancia. Claro, y funciona perfectamente. ¿Ah, sí? Sí, reduce alrededor de un 50-60% el crecimiento tumoral. No somos capaces de eliminar todo el tumor, pero ya lo logramos disminuir. ¿De un 50? A un 60%. Jolín, pues está muy bien. Pues si queremos seguir estudiando esto y ver qué ocurre en los otros tumores también. Tú para llegar a casa, Nicolás, y decirle a tu pareja, cariño, he tenido un día buenísimo hoy, entiendo que el trabajo del investigador es muy lento, pero para que tú llegar a casa y decir, hoy he tenido un buen día, por ejemplo, ¿qué es lo que podría haber pasado? Vamos, cada vez que llego a casa voy y le cuento toda mi rutina a mi pareja y le digo, hoy el extracto de cuerna de ciervo no le ha hecho nada a las células sanas, y eso es muy bueno porque vamos, o sea, si no le está haciendo nada a las células sanas, quiere decir que posiblemente, digo posiblemente porque hay que hacer estudios más a fondo, no tenga efectos secundarios. Porque hemos probado en líneas tumorales y no tumorales, en células del sistema inmune y en células que mueren con nada, que son los glóbulos rojos. Entonces, en glóbulos rojos y en células del sistema inmune no pasa nada. Ese tipo de noticias me pone la piel de gallina y llego, amor, ven aquí que me ha pasado. Que hoy lo celebramos. Y para que ocurra lo contrario, para que tú llegues desanimado ese día, me imagino que ocurre muchas veces cuando uno se dedica a la investigación. Un día que tú llegues a casa diciendo, hoy no quiero hablar del trabajo, ¿qué ha podido pasar? Bueno, como doctorando muchas veces me ha pasado que hago experimentos que no tienen sentido. Y muchas veces me ha pasado. Pero si lo enfocamos directamente con lo de la cuerna de ciervo, pues que llegue a casa y diga, pues el extracto de cuerna no se puede mezclar con la quimioterapia porque no genera ningún otro efecto. Sigue teniendo el mismo efecto con quimioterapia que quimioterapia más cuerna de ciervo, que son unos experimentos que estamos haciendo para ver si son complementarios, si suman ese tipo de experimentos. Por lo general me frustra porque estamos viendo que la quimioterapia ataca
pero como si el extracto de cuerna no hiciera nada. No son sumativos los efectos. También me imagino que la sociedad os presiona mucho, ¿no? O sea, todos podemos conocer ahora mismo a alguien que tiene cáncer, familia nuestra, que diga, uy, no se pare a leer la noticia entera, que diga Universidad de Castilla-La Mancha, cáncer, cuerna de ciervo, y que ya os llamen diciendo, ¿qué puedo hacer yo con la cuerna? Claro, todavía queda un camino largo, estamos recién pasando de la placa de células, donde el extracto se le añade directamente a las células, tienen contacto directo, entonces el efecto es mayor, a los animales. Que los animales ya vemos cómo metabolizan el extracto, que pasa por el sistema digestivo si se consumen pastillas o circulan por todo el torrente sanguíneo si se inyecta, y luego llega el tumor. Entonces estamos viendo qué ocurre en ese paso. Y luego de eso sería pasar a la clínica y ver qué ocurre con las personas. Pero todavía no sabemos si tiene efectos secundarios a futuro o puede ocurrir algún otro. Las células se van volviendo más resistentes en medio plazo, ¿no? Justamente, estamos justo en ese proceso donde queremos ver si la célula puede volverse resistente ante este tratamiento, tal como ocurre muchas veces con la quimio y la recaída del paciente, o sigue generando efecto hasta eliminar por completo el tumor. Todavía estamos viendo eso y quedan muchos pasos aún para poder asegurar esto como una medicina. Entonces, lo ideal sería ahora identificar las moléculas que ejercen el efecto, ver qué ocurre a largo plazo y luego, si es que podemos y sale económicamente rentable, poder sintetizar las moléculas que ejercen este efecto. Pero vamos, en Nueva Zelanda actualmente ya se comercializan este tipo de extractos en cápsulas, y eso ya se ha visto que con artículos científicos ocurre, que hay regeneración celular más rápida, que aumenta la intensidad en el deporte. Es más, hay algunas olimpiadas que está prohibida el consumo de estas cápsulas. Sí, lo supe hace poco. Bueno. Y es porque tienen un compuesto que, claro, aumenta el rendimiento. Entonces ya es como el antidoping. Bueno, pues en algún momento veremos los resultados de vuestro trabajo, y yo creo que, Nicolás, en nombre del Centro de Investigación de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y de todos mis seguidores, desearte lo mejor, mucha suerte a ti y a tus compañeras, y nada, seguiremos leyendo artículos científicos vuestros. Pues muchas gracias a ustedes y por dedicarse el tiempo para venir hasta acá, porque sé que es un largo trayecto y bueno, espero seguir en contacto con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.